Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que tenemos otra tarde muy importante. Dios les bendiga a todos los hermanos que con un poco de esfuerzo, hermanos, para estar acá, porque, bueno, este lado, pero de todas maneras, si así lo fuéramos que este lado, pues yo creo que habrían unos 4 meses de no acercarse acá. Y ya en 4 meses no creo que hubiera ni un creyente. Ya no creo, si aquellos 40 días fue suficiente, y 40 días es poquito y solo son 10 días más de un mes. Y ya no conocían a Dios. Dijeron claramente, ya no sabemos aquel que nos trajo que se hizo. Ahora hacerlos un Dios le dieron a aquel porque el que se los trajo se desapareció. Hacerlos uno ahora. Y seguimos. Y 40 días, piensen ustedes. Y ya si nosotros por el invierno acá decimos que este lado, no, pues para qué mejor, hermano, ya no pensar en el evangelio, mejor. Así es que todos, hermanos, gracias al Señor por los hermanos que no ponen en cuenta eso, sino que, hermanos, con luchas, pero aquí estamos. Muy bien, es una bendición bendecirles en el nombre del Señor y que me concedan tener la oportunidad entre todos ustedes de poder, hermanos, compartir en que sea con sencillez de corazón, con palabras entrecortadas, poder, hermanos, hablar de la palabra de Dios. Vamos a tener una enseñanza, hermanos, en el libro de Juan, en las epístolas, en la palabra, la primera, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, un versículo. Bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Bendito sea Dios. Muy bien, creo que estamos listos. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga. Gracias al Señor. Así que no es el mundo ni el sistema del mundo el que daña, porque dice bien, porque todo lo que hay en el mundo. Así que no es el mundo, sino lo que hay en el mundo. Bendito sea Dios. Así que el versículo se divide en 3 partes importantes y están en el mismo cuerpo. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Qué importante es esto, hermanos, gracias al Señor. El tema del tema, hermanos, aquí, cómo poder vencer la carne. Ese es el tema, cómo poderla vencer. Es una pregunta la que está aquí. Y yo creo que a esta pregunta todos nosotros, hermanos, le ponemos mucha atención, porque siempre estamos quejándonos con la carne. Y el tema que vamos a desarrollar, fíjense que no tiene nadita que ver con demonios, nadita tiene que ver con demonios. Todo es obra de la carne. Todo. Bendito sea Dios. Es bien importante porque a veces nosotros, hermanos, a todo le achacamos al diablo. Todo le achacamos al diablo. Y yo les digo, hermanos, que hay problemas que el diablo ni siquiera se ha acercado a nosotros. Ni siquiera se ha acercado a nosotros. Sino que más bien nosotros que lo andamos a la carrera buscando. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces el tema es cómo vencer la carne. Qué importante. Ahora bien, hermanos, deseos de la carne. Bendito sea Dios. Ese es el número 1. Deseos de la carne. Qué importante, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, dice aquí, deseos de la carne. Afán por la satisfacción de deseos físicos. Afán por satisfacción de deseos
físicos, es los deseos de la carne. Muy bien. Primero vamos a ver, hermanos, los hechos. Y como recuérdense que como creyentes nosotros tenemos un maestro, doctor, en fin, hermanos, ¿en qué parte lo podemos buscar que él no tiene lo necesario? Y como es una enfermedad de la carne, por supuesto tiene que tener una medicina, porque recuerden que para Dios, hermanos, es como que yo vaya a un doctor y me diga qué enfermedad tengo, pero que no me aplica ninguna medicina, entonces pues es igual que nada. Es igual que nada. Y lo que la palabra del Señor nos va a señalar son enfermedades de la carne, pero también Dios tiene una medicina. Y bueno, vamos a ver primero, hermanos, esos deseos, bendito sea Dios, de la carne, que son satisfacción por deseos físicos. Veamos primeramente, hermanos, porque aquí, como son 3 puntos lo que el versículo señala, y esto es como, hermanos, como un fluir de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por diferentes formas, y cada deseo, cada punto que está aquí, tiene sus líneas por donde fluir. Y no las veo tan pequeñas, parece que como que si fueran freeways. Bendito sea Dios, por donde puede pasar unos 3 carros juntos y no tienen problema, según se ve la palabra. Ahora quiero que veamos primero, hermanos, bendito sea Dios, Lucas 10, 40, 41 y 42. Lucas 10, 40. Bendito sea Dios. Lucas 10, 40. Bendito sea Dios. Lucas 10, 40, 41 y 42. Muy bien. Dice la palabra del Señor así. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora Jesús en el 41, respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea Dios. Aquí tenemos a una mujer, hermanos, totalmente en lo que tenemos acá, deseos completamente de la carne que son, hermanos, que dan tantos problemas. Bendito sea Dios, que Jesús reprende este tipo de cosas, ¿verdad? Ella dice, o sea, aquí que está preocupada por muchas cosas. Jesús le repite las mismas palabras, muchas cosas. Y solo uno es necesario. Bueno, y lo peor que esas muchas cosas turban. Turbada estás con muchos quehaceres. Y solo una cosa es necesaria. Necesaria quiere decir necesidad, importante, básica. Las demás cosas son cosas pasajeras, cosas, hermanos, que van y vienen, cosas que solo son para un momento pequeño. Pero esa última cosa da beneficio en el presente y da beneficio al futuro. Así que es importante esa única cosa, que es, hermanos, de atender la palabra de Dios. Esa única cosa es la que Jesús recomienda como importante. Bendito sea Dios. Ahora veamos Lucas 11, 17, el 20. Lucas 11, 17 dice así. Dice la palabra aquí, hermano. Más él Lucas 11, 17. Más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, permítame, hermano, por favor. Si no, Lucas 12, 17, hermanos, así es. Lucas 12, 17. Es lo que vamos buscando aquí. Lucas 12, 17. Dice la palabra del Señor. Miren bien, hermanos, allá tenemos una mujer,
preocupada con tantas cosas, pero solo una era importante. Ahora aquí tenemos a otro, mire bien. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bendito sea Dios. Ahora estamos viendo las manifestaciones. El hombre ve, hermanos, que ya no hay dónde almacenar más. Se le ocurre la idea que al derribar esos graneros que eran pequeños y al hacerlos más grandes, habría más depósito. Porque él está pensando, según las palabras, repósate, gózate, porque tienes almacenados muchos bienes para muchos años. Eso era lo que él está planificando. Eso es lo que él tiene en mente. Y no se da cuenta que al decir esas mismas palabras, el hombre ya está en estado de coma. Ya está en estado de coma. Porque esas mismas palabras, necio, y lo que tienes almacenado, ¿de quién será? Porque esta noche, qué terrible caso, hermanos. Porque esta noche piden tu alma, y lo que tienes almacenado, ¿de quién será? Es una pregunta que se le hizo para ver si él tenía respuesta, pero no hay respuesta. Tremendo caso, bendito sea Dios. Entonces estamos viendo cosas tremendas, bendito sea Dios. El 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tremendo caso, bendito sea Dios, hermano. Ahora son cosas de la carne, como les dije acá, lo que estábamos, hermanos, viendo estas cosas. Ahora vamos a Éxodo, hermanos, 16:3. Éxodo 16:3, bendito sea Dios. Éxodo 16:3. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios aquí, mire. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarlos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre, a toda esta multitud. Imagínense bien, aquí el deseo es comer, comer, comer. Pero Dios no está aquí tomado en cuenta. Solo está tomado en cuenta porque no los mató mejor allá, pues. ¿Para qué los trajo para acá, pues? Pero tomado en cuenta como el dador de la vida, como el proveedor, no está, sino que está como un estorbo, como alguien quien le hizo un daño en lugar de hacerles un favor. Porque si están diciendo, ¿por qué no los mató hay hambre? Entonces estamos, hermanos, entendiendo que están tomando que lo que Dios está haciendo lo ha hecho mal y no bien, ¿verdad? Porque si ellos propiamente lo que están recibiendo y viviendo estuviera de acuerdo a ellos, ¿cómo creen que estuvieran protestando? No pueden protestar, pues está al modo de ellos. Pero como no está al modo de ellos, sino al modo de Dios, ¿por qué no los mató mejor haya hambre? Y no que nos sacó para acá. Bendito sea Dios. Ahora bien, imagínense ustedes qué cosas tan horribles, hermanos. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne. Qué barbaridad, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora, esto es una enfermedad. Y es una enfermedad de la carne. Bendito sea Dios. Qué barbaridad, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora bien, vamos, hermanos, al libro de Números 11:4 al 6.
libro de Números, bendito sea Dios, libro de Números 11. 11, Números 11, del 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto de balde, y los pepinos, los melones, los puerros y los cebollas y los ajos. Y ahora nuestras almas se secan, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná, la Biblia dice que era pan de nobles, algo que nadie lo había comido ni nadie lo comería. Era un pan excelente de Dios para el pueblo de Israel. Pero ellos no están conformes. Ahora, ¿qué es lo que importa? Mire, ve. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La gente extranjera. Recordemos que cuando Israel sale de Egipto, no salieron solo judíos, sino que salió mucha gente que no eran judíos. Ahora, el problema muchas veces, hermanos, porque como en cada cosa tenemos que sacar algo para nosotros hoy día, porque el estudio está en Juan, ¿verdad? Tenemos que sacar algo nosotros hoy día. ¿Y qué podemos sacar para nosotros hoy día? A estos judíos les molestó ir gente que no era judía en medio de ellos. Bendito sea Dios. Y ellos, hermanos, se pusieron de acuerdo. Ahora nosotros, como la palabra es de los deseos de la carne, bendito sea Dios, ¿no será que a nosotros como creyentes nos molesta muchas veces no vivir como viven los que no creen en el Señor? Bendito sea Dios. ¿No será que ese espíritu maligno nos inquieta algunas veces a que nosotros, hermanos, no hagamos lo que Dios nos ordena, sino que prosigamos en cosas que no convienen? Bendito sea Dios. Ahora, cuando uno se siente como creyente inquieto a las cosas del mundo, de la carne, esos no son espíritus de Dios, esos son espíritus de la carne, del mundo. Bendito sea Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Bendito sea Dios. Ahora quiero que vayamos, hermanos, bendito sea Dios, a Juan 6:25. Juan 6:25. Bendito sea Dios. Juan 6:25. Juan 6:25, hermanos, bendito sea Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Juan 6:25. Bendito sea Dios, al 27. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Imagínense qué carrera. Qué carrera, porque Jesús, hermanos, se había ido de un lugar en el mismo mar a otro lugar, por el mismo mar. Él había pasado a otro lugar. Y ellos estaban, hermanos, vigilantes si Jesús se había ido en esa barca, pero ellos vieron que cuando se embarcaron solo los discípulos. Jesús no se embarcó allí. Bendito sea Dios. Pero luego ellos tomaron otra embarcación y salieron al otro lugar. Y cuando llegaron allá, le hacen la pregunta al Señor, una pregunta, hermanos,
Bendito sea Dios, como ya usted la vio aquí. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es como un tipo de saludo. Te hemos andado buscando, queremos verte. Pero Jesús les dice: ustedes no me andan buscando porque ven milagros. Ustedes me buscan porque comen, porque se sacian. Por eso es que me andan buscando ustedes. Bendito sea Dios. Amados hermanos, ¿no creen ustedes, bendito sea Dios, que es bien posible algunas veces andar en el grupo únicamente porque le beneficia en algo? Pero no propiamente porque está convicto, convencido de adentro para con Dios. Porque el asunto aquí, la palabra dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces el asunto no es en la iglesia: bueno, ¿y cuánto me van a dar? No, el asunto es cuánto voy a servir. Yo creo que es bien diferente, ¿va? Pero estos aquí era diferente. ¿Cuánto me van a dar? Entonces Jesús le dice: no, hombre, no me busquen por cuánto les voy a dar, sino por cuánto van a dar. Bendito sea Dios, hermano. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muy bien, ahora bien, el asunto era que como esto había habido, hermanos, un milagro grande. Jesús había, hermanos, repartido pan a una cantidad enorme de gente, ¿verdad? Y al ver ese milagro, que con 5 panes y unos pececillos se había multiplicado tanto, entonces habían hallado bueno ese asunto de andar detrás de Jesús porque comían. Estaba muy bien la situación, bendito sea Dios. Ahora bien, el 25, ahora bien, hermanos, quiero que vayamos, bendito sea Dios, y veamos lo que es el poder del apetito, cómo molesta el poder del apetito, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El libro de Números 11:32. Libro de Números 11:32. Bendito sea Dios. Libro de Números 11:32, hermano. Estuvimos en el 11:4, pero ahora estamos en el 11:32. Dice aquí: mire bien, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth hasta Ataba, sí, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Pues imagínense, hermanos, qué cosa la que pasó aquí. El que menos recogió, el que menos. Bueno, lo importante que tenemos aquí es una noche, un día y otra noche. Y no habían comido. Qué terrible caso, hermanos, bendito sea Dios. Qué terrible caso. ¿Por qué? Porque se habían puesto a llorar
porque querían carne. Y Dios, hermanos, les dio carne, codornices. Bendito sea Dios. Pero, hermanos, era tanta la ansía, la codicia, que no era tanto aparentemente como quien tiene hambre y necesita un tiempo de comida y conformarse que ya está. Sino que, hermanos, según se ve, estaban como planificando una alimentación como el que dijo, gózate, bebe, porque tienes comida para muchos años. Si estamos hablando de 10 montones, porque nadie sabe qué tamaño eran esos montones, pero es el que menos. Y esa, según dice, la tendieron, quiere decir que, hermanos, ralearon todas esas gallinas y, hermanos, las pusieron a secar esa carne. Puedo imaginar esa revastedad. Bendito sea Dios. Pero aún, hermanos, no la habían mascado todavía. Cuando la ira de Dios se enciende. Y tal, pues que no se la acabaron. O sea, ni se la tragaron, pues, en otras palabras claras. No se la tragaron, sino dice que ni la habían masticado, solo la habían echado a la boca. A empezar a mascarla van cuando la ira de Dios se enoja. Bendito sea Dios. Hermano, estos son lo que se llama deseos de la carne. Carne y más carne. Quiere decir que esa bruta nadie le da alcance, hermano. Esa no le da alcance a nadie, hermano. Bendito sea Dios. Qué tremendo, hermano. Bueno, pero para todo esto vamos a entrar ahora, hermanos, con lo que se llama el remedio. Bendito sea Dios, porque hay que ver que Dios, el hermano, qué receta Dios para estas enfermedades. Tiene que haber alguna receta que nos ayude en este campo. Bendito sea Dios. Y vamos a ver, hermanos, si es que en todo lo que hemos estado leyendo y lo que vamos a leer, por eso les alerté con tiempo, que vayamos pensando y viendo, hermanos, que hay tantas enfermedades del cuerpo que no es asunto que son demonios, no. Aquí no habían demonios, no había ninguna, hermanos, oración de liberación, porque no había necesidad, porque todo era enfermedad propia. Y esas enfermedades propias, pues si propio es que las va a cuidar, propio es que las va a sanar, porque no se las va a sanar nadie, sino que propias son, propias se la cura. Y Dios así la tiene diseñada. Ahora veamos, hermanos, lo que es el remedio. Y vamos ahora a 2 de Pedro 1, 5 y 6. 2 de Pedro, bendito sea Dios, 2 de Pedro 1, 5 y 6, 2 de Pedro. Después de Hebreos está el Pedro, hermano. 2 de Pedro 1, 5 y 6. 2 de Pedro 1, 5 y 6. Dice la palabra, miren bien. Este es el remedio. Vamos a empezar con el remedio ahora. Vosotros están poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Al dominio propio. Dice aquí, y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Ahora, en estos dos versículos nosotros lo estamos dando cuenta. Primero, vosotros mismos poniendo toda diligencia. ¿Quién es que va a hacer este asunto, Juan? Esto es personal. Esto no lo voy a hacer yo en usted, ni usted lo puede hacer en mí, sino que usted lo hace, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Mire, hermano, se da cuenta, nos damos cuenta nosotros que Jesús dijo estas palabras, mire. Dijo el Señor estas palabras. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Mire, la verdad no es la que libera. La que libera es lo que se conoce de la verdad. Eso, si él dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, pero es por lo que se conoce. Ahora veámoslo de otro modo. No es cierto, hermanos, que a veces tenemos hermanos que ya estamos hasta de 2 años, 3 años de ser creyentes. Bueno, pero se caen delitos fuertes, hombre. Ahora la pregunta sería, bendito sea Dios, bueno, y que no conocía la verdad ese, pues. Bueno, el asunto es que parece que no conocía, tenía la verdad, pero no conocía la verdad. Y el Señor dijo, y conoceréis. Así que lo que libra es lo que se conoce de la verdad. Ahora aquí el versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ahora, el asunto está, hermanos, cuando la carne impulsa a la persona, ¿quién es lo que lo va a detener? Lo que conocemos de la verdad los va a detener. Eso es lo que los va a detener. No es porque tenga la verdad, sino que lo que conozco de la verdad. Porque miren, hermanos, bendito sea Dios. Cuando una persona, por ejemplo, hermanos, cae en un delito fuerte, ya sea creyente o no creyente. Porque si tanto nos gustan los delitos fuertes, porque andamos huyendo después, pues. Ahora que estamos bien metidos, ¿verdad? Que ahora sí entendemos el mal. Ahora que estamos bien metidos, ahora sí entendemos, ¿verdad? Pero antes de meterlos no, ¿sí? Antes de meterlos no, ¿sí? ¿De qué cosa la que dan? Entonces el conocimiento, dominio propio. Es decir, hermanos, cuando un creyente tiene dominio propio, ese creyente, hermanos, aunque la incitación de la carne lo incite por lo que conoce, no lo hace. Por lo que conoce, no lo hace. Porque sabe que hay consecuencias. Bendito sea Dios. Y al dominio, y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Qué importante, bendito sea Dios, hermano. Así que yo creo que tenemos un remedio muy importante. Ahora quiero que vayamos a Romanos 6:12. Estamos con el remedio. 6:12. Romanos 6:12, hermano. Dice la palabra. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque ese se vuelve un señor, un patrón. Y dice, no reine. Es decir, que no se permita que nos gobierne. No permitirle que nos gobierne, sino que nosotros tengamos un balance, capacidad de que a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Eso es lo que tenemos que tener. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué dice mortales? Bueno, y no es cierto que hemos muerto con Cristo, pues. Y si hemos muerto con Cristo, entonces no puede haber otro gobierno en la vida de nosotros, en ninguna manera. Bendito sea Dios, mortales. De modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué importante, hermanos, bendito sea Dios. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 6:12.
Primera de Corintios 6:12. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 6:12, hermano. La palabra del Señor. Mire bien lo que tiene escrito este hombre aquí. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si yo me puedo echar un trago, hermanos, si eso no tiene problema. No tiene problema. Bendito sea Dios. Yo me puedo ir al baile. No, pues si no hay problema. ¿Creen ustedes que porque soy creyente, si me echo unas cuantas cervezas no me van a emborrachar? ¿Cómo no? Si Él va a hacer su efecto. Bendito sea. Y cualquier otra pecaminosidad que mencionemos, que algunas veces da hasta asco estar mencionando tantas cosas. Bendito sea Dios. Oiga bien, todas son lícitas. Bendito sea Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. Que lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero no debo hacerlo. Son cosas diferentes. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora bien, impulsos que llegan a la persona, toques, tentaciones, problemas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea Dios. Ahora, los deseos, bendito sea Dios. Fíjense, hermanos, por ejemplo, la mortandad de gente por causa del fumado. Ejemplo. Bendito sea Dios. Si yo estuviera deseando un cigarro todos los días, pero no me lo humo, y otro no lo desea y se lo huma, ¿a quién le va a pegar el cáncer? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice este hombre aquí? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los toques le llegaban, como nos llegan a todos nosotros. Bendito sea Dios, pero hay un freno. Pero hay un freno. Bendito sea Dios. Porque algunas veces, hermano, hay que revisar las llantas. Porque cuando ya están lisas hay que pongar los frenos, se detienen. Y eso le sucede a muchos creyentes. A muchos creyentes les sucede eso. Ponen el freno, pero no agarran las llantas tan lisas. Hay que revisarlas, hermano. No es el freno el que está malo. No, las llantas las que están malas. ¿Verdad? Porque tienen que estar el freno y las llantas tienen que estar buenas para que las cosas agarren. ¿Verdad? Todas las cosas me son lícitas, todas. No es que no son lícitas todas. ¿Cómo nombre? Bendito sea Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, bendito sea Dios? Yo voy a las zapaterías. Tengo zapatos hasta de más. Pero me pica el otro par que está nuevo, ¿sí? Me pica el otro par que está bueno y lo miro y lo remiro. Y ando el dinero. Y ya con ganas de ponérmelo y me los mido. Y es que, pero de tantos zapatos que está hay hambre. Tantos zapatos que está hay hambre. ¿Verdad? Ahora y díganme una cosa, y si lo comprara, me van a juzgar ustedes porque lo compré. No, hombre, si yo me les zafo, hermano, quiere decir que es malo comprar un par de zapatos, pues. Y ustedes, ¿cómo van a decir? Sí, es malo, hermano, comprar un par de zapatos. No, hermano, si yo tengo que andar calzado. No me entran, ¿verdad? Pero la picazón era mala. La picazón era mala. Así sucede, hermanos, cuando vamos a la tienda de ropa. La tentación ahí está, hombre. Y la tentación ahí está. Bendito sea Dios. Pero no es que no sea lícito. Como no, hombre, si es lícito, todas son lícitas.
Pero no todas convienen. No todas convienen. Bendito sea Dios. Así que estamos en el remedio, hermanos, aquí. Entonces, ¿quién es el que cura los males? Es la pregunta aquí. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso se llama dominio propio. Dominio propio. Fíjense, hermanos, que a veces el dinero entorpece gente. Hay un hermano acá en Nueva York, muy conocido, muy buenos hermanos, que tiene un hijo preso. Primero el muchacho lo metieron preso y como era la primera vez y pagaron una multa, los padres lo sacaron luego, no le dejaron que el cuero le pegara duro, porque ahí inmediatamente se metieron. Bueno, luego como no le dolió al muchacho, luego cayó en otra y se le hizo un poquito más grande. Y consta que lo ayudaron mucho al muchacho porque solo le dieron un año. Y la razón era porque el muchacho comienza a trabajar y estaba ganando un buen dinero. Ahorita, hace 3 días platiqué con el hermano y me dice que él fue a hacer, porque el muchacho está preso, le fue a hacer las taxas. Hermanos, en 4 meses había ganado $40,000. El muchacho, era un buen trabajo. Entonces eso lo arruinó al muchacho. Imagínense ustedes. Porque no hay a dónde meter pisto. y eso para una gente madura, si eso no era nada, hombre. Si eso no era nada. Eso no era nada. Claro que al seguir trabajando el año, imagínense ustedes, en 4 meses, $40,000, y eso es una plata. Claro que sí. Al trabajar un año era una plata. Pero comenzando el pobre muchacho, cuando, hermanos, ya no cabe, comienzan las locuras, las enfermedades. Peligros, hermanos, que nosotros los creyentes, hermanos, algunas veces algún poquito de dinero nos vaya a enfermar, hombre. Que no miramos otra cosa, son los zapatos, que no miramos otra cosa, son los vestidos. Hermanos, en el amor de Dios, hermanos, y tal vez la casa ni le hemos pagado. No hayamos donde meter tanto pisto. ¿Por qué no se le mete al principal, hermano? Yo creo que sería mejor. Y no enloquecerse con una peseta. Mire, hermano, la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero nunca hallamos una locura de ese hombre, ¿sí? Nunca hallamos una locura de ese hombre, ¿sí? En cada bendición lo que hacía era un altar para Jehová. En cada bendición hacía un altar para Jehová, para adorar a Dios. Si es que, hermanos, si el dinero no es que sea malo, ese no es que sea malo. Si Dios le dijo claramente a Israel que le iba a dar el don de la riqueza, el poder de la riqueza, el don de la riqueza. Si Dios a nosotros nos puede dar ese gran talento. Pero si resultara un loco como ese hermano, ese pobre muchacho, que a mí me lo diera, hermanos, mejor que no me dé nada, porque estoy tranquilo así, hombre. Aquí me reúno con ustedes, gozamos, bendito sea Dios, y ojalá que ningún hermano de acá vaya a resultar con loqueras, hermanos, por un peso, hombre. Y si Dios le da bastante dinero, porque no es malo tampoco, inviértalo, hermano, en algo importante. Pero no andemos con esas cosas, hombre. Bendito sea Dios. Bueno, ¿cómo estamos con el remedio aquí? Qué importante, bendito sea Dios. Hombre, este hombre va que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. Qué importante, hermanos, bendito sea Dios. Ahora quiero que vayamos a Proverbios 23, 1 y 4. Proverbios 23.
Proverbios 23, hermano. Estamos en el remedio, ¿va? Ok, estamos bien. Proverbios 23, 1 al 4. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes para hacerte rico. Sé prudente y desiste. Bendito sea Dios. Entonces estamos en la parte de la medicina. Bendito sea Dios, hermanos, que no codiciemos. Bendito sea Dios, porque esto puede ser, hermanos, tanto como en manjares de comida, como en cualquier otro campo de que otra persona tiene, y uno está con aquella ansilla, con aquella enfermedad en su adentro. Bendito sea Dios, y no podemos en ninguna manera nosotros estar allí. Qué cosas tan importantes, hermano. Ahora quiero que vayamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Mateo 16, 24, hermano. Dice la palabra del Señor así. Qué importante, hermano. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿quién va a hacer el trabajo para seguir a Jesús? Es personal, ¿verdad? Es personal, ¿verdad? No se trata, hermanos, de que otro le va a hacer el trabajo al otro. No, no, no. Es trabajo personal. Niéguese a sí mismo. Es decir, que el remedio para esos deseos de la carne está en nosotros, la medicina. No está en otro, ni tampoco son demonios, sino que son propiedades de este mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo es el que hay que poner bajo las plantas de la palabra de Dios. Sujetarla, soyugarla, hacerla que obedezca. Porque el cuerpo de nosotros está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice claramente que estas dos cosas se oponen la una contra la otra. Así que nosotros en nosotros mismos es que tenemos la guerra. A veces la guerra decimos que el fulano es el que me la está haciendo. No, hombre, si la guerra está en mí mismo, hombre. La guerra no está en el otro, la guerra está en mí. Bendito sea Dios. Y estas dos cosas se oponen. Esto ya se los he explicado. Dos luchadores que están luchando. Ustedes saben que lucha es agonía, porque nadie quiere perder. Pero va a perder uno. Y el que va a perder es el que tenga menos fuerza. El que esté más débil, el que va a ir debajo. Eso es así. Así lo mismo nos resulta en este mismo cuerpo a nosotros. Cuando la carne está más aventada, el espíritu está dominado, hermanos. El espíritu está dominado. Pero cuando el espíritu ha crecido, la carne está bajo ese dominio. Bajo ese dominio. Y cuando está bajo ese dominio, hermanos, el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarlos. Porque el Espíritu Santo ministra por el Espíritu en la vida de nosotros. Así que no pensemos que las cosas van a funcionar de otro modo, sino tal como la palabra de Dios nos dice: niéguese a sí mismo, a sus discípulos. Y nosotros somos esos discípulos, porque discípulos con apóstol son dos cosas diferentes. Yo no creo que haya llegado apóstol, sencillamente si acaso estaré en la universidad todavía o en la escuela aprendiendo. Bendito sea Dios. Así que como tal, todas esas cosas que nos rodean en el mundo, niéguete a ti mismo.
Neguémonos a nosotros mismos. Bendito sea Dios. Cuando la tentación llegue de cualquier cosa, no, si el otro no me va a hacer el trabajo a mí, soy yo el que lo voy a hacer. Soy yo el que lo voy a hacer, no lo va a hacer el otro, sino que yo lo voy a hacer. Muy bien, entonces hemos visto, hermanos, lo que son deseos de la carne, pero también hemos visto la medicina. Oh, no puedo más. Sigo el otro jueves con este trabajo porque me quedan 2 puntos. Muy bien, entonces lo dejamos porque ya solo tengo 5 minutos y no puedo disertarlo todo, así es de que entonces lo quedamos para el otro jueves. Dios les bendiga, hermanos.